¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a La Grada, bienvenido a nuestro espacio de deportes. Empezamos. En vóley hemos tenido la primera victoria de la temporada del Senior B. El equipo de Belén Fernández venció a su rival más directo, el Torredolones B, y sale así de la última posición de la tabla. En su segundo partido del fin de semana perdieron ante las terceras, el Nuevo Castilla, por 3-0. Por otro lado, el Senior A fue derrotado por el Torrejón A y el próximo fin de semana se medirá al líder, el Sanse. Vamos con fútbol. El Preferente sigue soñando. Un doblete de Mario Martín sirvió para ganar al Sporting de Hortaleza y mantener el primer puesto para los hombres de Chema Hidalgo. Con esta victoria, el primer equipo afronta 10 finales para poder pensar en un ascenso a tercera división. La próxima jornada visitará a un rival directo, el Galapagar, en un duelo capital por el ascenso. A quien le tocó perder la semana pasada fue al femenino nacional. Las chicas de Diana Barredo jugaron 2 partidos la semana pasada. Perdieron por 1-0 los 2 encuentros, ambos goles recibidos de penalti, ante el Samper y el líder, el Atlético de Madrid C. Con estos resultados descienden a la 6ª posición y su distancia con el descenso es de 9 puntos. Por otro lado, el Primera Regional sigue al borde de los puestos de descenso. La derrota sufrida la jornada pasada ante la Unión Deportiva San Lorenzo por 3-1 deja a los de Bruno Mesquita a un punto de la zona roja de la tabla. La jornada que viene reciben en casa al cuarto clasificado, el Celtic Castilla. Quien perdió su buena dinámica fue el Segunda Regional, tras caer por 3-2 ante el Guadalís de la Sierra. La derrota deja a los de Arturo García sextos a 3 puntos del ascenso. Finalmente, el femenino del Tres Cantos perdió en casa por 2-3 ante el Galapagar y cae a la 8ª posición. En baloncesto, los chicos del Inge Casa Baloncesto Tres Cantos han perdido ante el Tajamar fuera de casa por un abultado 77-47. La combinación de resultados los deja a un punto de quedarse fuera de la siguiente ronda, por lo que su último partido ante el Coslada es de vital importancia. En fútbol sala, el Segunda B se complica. Los hombres de Héctor Moreno perdieron 2 encuentros este fin de semana ante el Mejorada y el Ibi de Alicante, por 2-4 y 2-6 respectivamente. A falta de 4 partidos para acabar la fase clasificatoria, los tricantinos tienen muy complicado clasificarse para el playoff, ya que no dependen de ellos mismos. En hockey, estamos de celebración después de que los kamikazes se hayan clasificado para las semifinales de los playoff. El equipo masculino se impuso por 2-6 en Castellón, con los goles de Eloy, Kevin, Bernabeu, Raúl y un doblete de Guillermo Jiménez. Con esta victoria suman 12 puntos y, a falta de 2 partidos, podrían clasificarse como terceros o cuartos. Los que volvieron a saborear la victoria fueron los chicos de rugby. El club de rugby Tres Cantos venció por 19-10 al Hortaleza Rojo. Una victoria que se produjo tras un gran partido en defensa y en saber aprovechar las indisciplinas del rival. A destacar la actuación de Jorge Moreno, que logró 4 golpes de castigo. De esta manera, el Tres Cantos suma su segunda victoria consecutiva. La semana que viene visitará el campo del Guadalajara. Finalizamos el resumen del fin de semana y pasamos a la entrevista. Esta semana contamos con la entrenadora del femenino nacional, Diana Barredo. Esta entrevista fue grabada antes de su partido ante el Atlético de Madrid C y en ella nos habla de su primer año como entrenadora, los retos a los que se está enfrentando y la dinámica del equipo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en nuestra entrevista de La Grada con Diana Barredo, entrenadora del femenino A de la Unión Deportiva Tres Cantos. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar por la actualidad, yo quiero empezar un poco por ti. Es tu primer año como primera entrenadora de un femenino A, de un femenino de Nacional. El año pasado estuviste como segunda entrenadora en este mismo equipo, pero te quiero preguntar un poco, lo primero, ¿qué club te encuentras cuando estás en el Unión Deportiva Tres Cantos y qué equipo también? Vale, pues bueno, a ver, la verdad que es cierto que ha sido un cambio bastante notorio, porque al final pasamos de tener un equipo formado desde hace muchísimos años con jugadoras que llevan muchos años aquí a encontrarme un equipo más bien a cachos, es decir, no éramos un equipo completo como tal, sino que tuvimos que reformar y tirar de una agenda que yo tenía muy larga y muy extensa. Entonces, al final pudimos completar un equipo nuevo y pudimos hacer más o menos una plantilla, sobre todo, ante todo, muy joven y muy diferente a la que teníamos el año pasado. Por tanto, al final nos encontramos ante una situación difícil, pero fuimos capaces de solventarla y ahora haber hecho pues un equipo bastante
bastante bueno, la verdad. Esos fichajes de los que hablas es respecto a esta temporada. Sí, ¿no? Eso es. Y el año pasado, cuando estabas de segunda entrenadora, ¿cuál fue el club y el equipo que te encontraste? Pues, a ver, la verdad que es cierto que me encuentro con un equipo que acaba de ascender de preferente, un equipo, pues, lo que he dicho, que lleva muchos años juntos. Es cierto que también nos costó un poquito adaptarnos a la categoría. Al principio fuimos un poquito más irregulares, pero es cierto que cuando mejor estábamos y más hacia adelante íbamos, pilló la pandemia. Y esto que fue, pues, un poco al final mal, ¿no? que nos pillase eso, pero es cierto que era un equipo, pues, muy familiar, por así decirlo. Y es cierto que al llevar tantos años, al estar tanto juntas, al haber luchado tantísimos años por volver de ese preferente a ese nacional, pues es cierto que el ambiente fue otro completamente diferente a lo que tenemos este año. Hablas de ese ambiente familiar, me imagino que ese ambiente familiar estaría motivado también por el entrenador que había antes, por Potros, un entrenador que al final llevaba 10 años en el club, creo que son 8 al frente del equipo femenino. Cuando él se va, también se van ciertas jugadoras con peso importantes. Cuando lo coges tú, ¿sientes un poco esa presión de tener que hacer un relevo a alguien tan importante? O incluso el propio Potro habla contigo, te da indicaciones y demás. ¿Cómo se hace esa transición? Pues a ver, la verdad que al principio fue un poco complicado, sobre todo a nivel personal, porque al final es cierto que pierdes jugadoras con un peso enorme en un vestuario, sobre todo de una calidad, ante todo, muy grande. Por tanto, primero solventar esas piezas es complicado, pero al final, aunque sea un reto, porque es un reto, yo me pongo ante, joder, soy muy joven, porque realmente soy muy joven, tengo jugadoras que tienen la misma edad que yo, entonces al final es como un poco verte en una situación de saber afrontar a nivel personal, primero el respeto de las jugadoras y el hacia dónde ir y por cómo ir, y luego conseguir una unión de personas que llevan muchos años en el club bajo un estilo de entrenamiento totalmente diferente al mío. Por tanto, al final ha habido que unir gente que hemos traído nueva con un estilo anterior, que eso ha sido verdaderamente lo complicado, y al final también se ha visto un poco en los resultados. Es decir, desde principio de temporada hasta ahora hemos sido un equipo bastante irregular, perdíamos, ganábamos, y ahora sí que tenemos un poco más de regularidad como tal. Ya inmersos en la competición y en esa irregularidad que has comentado al principio, quitando la derrota del miércoles en ese partido aplazado ante el Samper, lleváis, si no me equivoco, 6 victorias consecutivas, sí. Que si no me falla la memoria son las 6 victorias que lleváis a día de hoy en la temporada. ¿Cuál ha sido la clave de repente de coger esa dinámica? No sé, te pregunto, es muy típica esta pregunta, pero te pregunto tanto a nivel psicológico como si has hecho algún cambio a nivel táctico también. Pues creo que han sido las dos, la verdad, porque es cierto que cuando llegamos al parón de Navidad es muchísimo tiempo, y al final se junta que hemos estado un mes sin competir, viene Filomena, todo lo de la pandemia, tuvimos casos COVID, entonces en ese tiempo lo que hice fue un poco, primero cambiar mi manera de entrenar. Estábamos entrenando de una manera que, bueno, pues estaba dando resultados, pero a nivel intermitente, por tanto con tanto tiempo me planteo entrenar de otra manera y con otra dinámica completamente diferente, y luego también me reúno con las capitanas a nivel, les quería expresar sobre todo cómo estaba yo respecto al grupo, es decir, pues lo que me inquietaba, lo que me gustaba, lo que no. A partir de ese momento es cierto que cambio ciertas cosas en mi personalidad con las jugadoras, mi relación con las jugadoras. Entonces creo que a partir de ese momento y de haber tenido un tiempo para adaptarnos y yo cambiar y ellas darse cuenta también, creo que nace como una unión diferente a la que teníamos anteriormente. Entonces creo que viene dado un poco a que también es cierto que he cambiado el sistema de juego en muchas ocasiones por los rivales que teníamos, tener tantos partidos aplazados. Entonces he ido haciendo cosas y se ha unido pues la buena dinámica personal que teníamos a que los cambios tácticos han salido bien. Entonces creo que por ahí pasan un poco las claves del tema. Y ya por último, Diana, el objetivo, has hablado antes de asentarte, pero no sé si ese asentamiento puede ser el mantener la posición más o menos en las que estáis bailando estas últimas jornadas, tercero, cuarto, estar, no voy a decir coqueteando con el ascenso, pero viendo, oye, que si pierde este y nosotros ganamos, pues nos podemos poner a chuchar ahí, o ver que tenéis el descenso a 12 puntos y decir, oye, nos salvamos como nos salvemos. Pues a ver, es cierto que cuando estás arriba es tentador, ¿no? Es tentador y te gusta y dices, joder, es que verme aquí pues está muy bien, y sobre todo cuando al principio, pues oye, te has visto con dificultades para arrancar, ¿no? Y dices, joder, pues mira dónde estaba y mira dónde estoy, ¿no? Pero es cierto que hasta
hasta que no consigamos en este caso 34 puntos, que son los que al final te hacen quedarte en la categoría, pues no estoy tranquila. Entonces es cierto que al principio de esta segunda vuelta teníamos rivales que han sido los de abajo, que oye, pues con mucha suerte al final y con trabajo hemos solventado, pero nos queda una segunda vuelta, sobre todo que viene ahora muy dura, entonces me prima más al final salvarnos que el estar ahí. Y se lo digo a las chicas todos los días. Es precioso vernos ahí arriba, pero como os vayáis en algún momento y os centréis en ese objetivo, nos vamos a ir, pero todas. Bueno, pues Diana, pues la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la grada. Y bueno, lo único, pues desearte suerte en todo lo que resta de temporada, que se cumpla el objetivo y quién sabe si se puede soñar, pero lo primero que se pueda conseguir ese objetivo y que sigamos teniendo a los dos femeninos en las categorías que tenemos. Y nada, un placer como siempre. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Con esto llegamos al final. Queremos de nuevo dar las gracias a los clubes por las imágenes y al canal de YouTube Live Bucela. Un saludo y hasta la semana que viene.